Bueno, vamos a ver un tema importante que es el del signo lingüístico y la semántica. El signo lingüístico es una unidad lingüística que percibimos y la identificamos con algún componente de la realidad. Y a su vez también nos sirve para comunicarnos. ¿Vale? Al tener signos lingüísticos comunes, pues podemos identificar elementos de la realidad mediante el uso de estos signos. ¿Vale? Para que lo entendáis mejor, vamos a verlo con un ejemplo. La palabra o signo lingüístico guerra tiene dos componentes. Por un lado el significado y por otro lado el significante. El significado es la definición de la palabra, lo que puedes encontrar en el diccionario, ¿vale? El concepto de la palabra. Mientras que el significante es la pronunciación, lo que es la materialización de esa palabra, ¿vale? Que se materializa mediante signos o grafías, ¿vale? Como en la G, la U, la E, R, R, A. Este sería el significante, ¿vale? Mientras que el significado es el concepto que envuelve la palabra. Entonces, sabiendo la definición de signo lingüístico y los componentes, en significado y significante, pues ya con esto tendríais suficiente como para poder explicar lo que es el signo lingüístico, ¿vale? Luego, estos signos lingüísticos, pueden sufrir lo que es modificaciones, ¿vale? Pueden modificar el concepto. Es lo que se conoce como cambio semántico. Por ejemplo, la palabra pulpo, lince, gallina, buitre, manitas. Estas palabras han ido adquiriendo nuevos significados, ¿vale? E incluso lo han ido cambiando. A esto se le llama cambio semántico, ¿vale? Porque la palabra buitre, que en un origen estaba relacionado para designar a un animal, también es una cualidad de una persona, ¿vale? Cuando dices que una persona es un buitre, básicamente que trata de parasitar o trata de aprovecharse de otro, ¿vale? Entonces, los signos lingüísticos tienen cambios de significado, ¿vale? Bueno, y aquí tenemos las tres características de todo signo lingüístico. La primera es que es arbitrario, es decir, no hay relación entre el significado y el significante, es decir, la palabra, el signo lingüístico árbol, que tiene como significante árbol, A-R-B-O-L, no está relacionado, no tiene por qué tener una relación directa con el concepto, que es un árbol, ¿vale? Por eso se dice que es arbitrario, no tiene que haber relación entre la forma de escribirse y el concepto o idea que envuelve dicho signo lingüístico, ¿vale? Luego, el signo lingüístico es lineal, es decir, lo que es el significado se desarrolla dentro de un tiempo concreto, en un entorno temporal, en el que dicha palabra pues va a ir adquiriendo significado dentro de un contexto temporal. No es lo mismo la palabra dentro de un tiempo, por ejemplo, en el mundo antiguo, a lo mejor el término esclavo no es lo mismo que el término esclavo en la actualidad. Es decir, se desarrolla dentro de un entorno temporal. Luego, la inmutabilidad y mutabilidad. Inmutabilidad básicamente es que cuando tú adquieres los signos lingüísticos, adquieres el vocabulario, no lo puedes cambiar en un principio. Es decir, un niño cuando aprende, se le impone ese código, se le impone, por así decirlo, los signos lingüísticos que vaya memorizando, ¿vale? Pero luego también con el paso del tiempo puede ir mutando, puede ir cambiando. Es decir, por un lado es inmutable porque lo recibes de manera impuesta sin poderlo cambiar, y por otro lado es mutable porque conforme lo vas usando tú puedes ir modificándolo, ¿vale? Que es lo que te viene aquí. Los signos lingüísticos con el paso del tiempo pueden alterarse, por lo cual es posible hablar a la vez de inmutabilidad en el origen cuando recibes las palabras y mutabilidad cuando evoluciona y se desarrolla, ¿vale? Bueno, pues tenemos aquí la siguiente pregunta. Una vez vistas las tres características, arbitrariedad, linealidad, inmutabilidad y mutabilidad, pasamos a los tipos de signos lingüísticos. Tenemos tres tipos de signos: los indicios, los iconos y los símbolos. Los indicios, por ejemplo, tener fiebre. Tener fiebre es un indicio
de una información posterior, que es en este caso mal estado de salud, ¿vale? Por tanto, ya te está indicando una información a posteriori. Este tipo de signos lingüísticos no tienen intención comunicativa, es decir, surgen de manera al margen de lo que tú quieras transmitir, ¿eh? Es decir, no es algo que tú impones, sino que es algo que tú percibes y te da una información, ¿vale? No depende de tu voluntad. Luego tenemos los iconos. Los iconos es un signo lingüístico que transmite una idea y es totalmente voluntario. Por ejemplo, los iconos que se utilizan en cualquier aplicación o cuando utilizas WhatsApp, por ejemplo, ¿vale? Tienen una intención comunicativa. Tú mediante un icono puedes transmitir una sensación de alegría, una sensación de pena, ¿vale? O también le puedes dirigir el comportamiento, como por ejemplo una señal de tráfico, ¿vale? Y luego los símbolos también tienen intención comunicativa y lo que engloba son ideas abstractas. Ideas, digamos, un contenido más abstracto y más ambiguo que un icono. Un icono es algo más objetivo, ¿vale? Por ejemplo, la paloma que simboliza la paz, ¿vale? Simboliza la armonía y la paz. Entonces, dentro de la parte de los signos lingüísticos, por un lado tenemos la definición, sus componentes, significado, significante, luego sus características, arbitrariedad, linealidad, inmutabilidad, inmutabilidad, y por otro lado los tipos de signos lingüísticos. Bueno, una vez visto signos lingüísticos, vamos a pasar a las relaciones semánticas. Esto es súper importante porque en casi todos los exámenes de lengua ponen algo relacionado con este tema. La semántica es la disciplina del lenguaje que estudia el significado de las palabras y la relación de significado de unas palabras con respecto a otras, ¿vale? Monosemia es cuando una palabra solamente tiene un único significado, es decir, no puede significar otra cosa, ¿eh? A una palabra le corresponde un único significado, como por ejemplo el adverbio siempre o el adverbio jamás, ¿vale? Es decir, son palabras que solamente tienen un único significado, no tienen doble significado. Polisemia, en cambio, sería una palabra que tiene un significante, a un mismo significante le corresponden varios significados. Es decir, el significante banco le puede corresponder varios significados. Por un lado puede ser un banco para sentarse, un banco de peces, ¿vale? O un banco que es una institución, una institución monetaria, ¿vale? O la cabeza, cabeza de una persona, o cabeza de familia, que es como la persona que dirige la familia, cabeza de un animal, cabeza de un alfiler, Por tanto, vemos como a un único significante le corresponde varios significados. O la palabra estrella, por un lado, la palabra estrella es un astro y por otro lado también es una persona famosa, ¿vale? Lo importante que tenéis que saber que en la polisemia el significante es un único significante que tiene un origen. No es varias palabras que se escriben igual con distinto origen, sino que tienen un origen común, ¿vale? Y a partir de ese origen común se dividen varios significados. Sinonimia. Dos palabras que tienen distintos significantes, pero significado parecido. Por ejemplo, contento, feliz, dichoso. Contento, feliz, dichoso. Estas tres palabras tienen distintos significantes, porque lo que es la pronunciación no se parecen en nada. Contento, feliz, dichoso. Sin embargo, el significado es parecido, es similar, ¿vale? Por eso es sinonimia. Asno, burro, vago, gandul, ¿vale? Tienen distintos significantes, pero significado parecido. Antonimia son palabras con significante distinto y significado opuesto. Es decir, frío y caliente no se parecen en nada. Si tú la ves, te das cuenta que lo que es la escritura, el significante, es diferente. Y el significado, el concepto es opuesto, contrario, ¿vale? Alto, bajo, frío, caliente, par e impar, ¿vale? Serían ejemplos de palabras antónimas.
La paronimia son palabras que tienen un significante similar y un significado diferente. Por ejemplo, adaptar y adoptar. Fijaros cómo se parece bastante la escritura. Lo único que varía es una vocal, que es A y aquí una O. Cuando tiene un significante similar, pero distintos significados, son palabras parónimas, ¿vale? Luego tenemos la homonimia, que son palabras que tienen un significado distinto y una escritura prácticamente idéntica, ¿vale? Dentro de la homonimia distinguimos dos: los homófonos y los homógrafos. Lo homófono es cuando es exactamente igual, en el sentido de que suenan igual. O sea, no se escriben 100% igual, pero suenan igual. Por ejemplo, asta, el asta de una vaca o de un toro, el asta de un toro, mejor dicho, y asta de lo que es la preposición. Luego tenemos vaca y vaca, fijaros, suenan exactamente igual, ¿vale? Tienen el mismo sonido, pero se escriben ligeramente distintas. Vaca con V, que es el animal, y vaca con B, que es lo que llevamos en el techo del coche, ¿vale? Para poder transportar más cosas en el coche, es con B. Entonces, fijaros, cuando suenan exactamente igual, pero se escriben ligeramente diferente, son homófonos. Luego tenemos homógrafos. Las palabras homógrafas es que suenan y se escriben exactamente igual. Lo que ocurre es que el origen de la palabra es distinto, es decir, una palabra tiene un origen diferente a la otra. No es como en el caso de la polisemia, donde la polisemia, a partir de un origen común, desarrolla significados distintos. Por eso pusimos antes el ejemplo de la palabra estrella. Estrella en su origen significaba astro. Con el paso del tiempo desarrolló un nuevo significado como el de persona famosa. Por eso, como tiene un origen único, no se puede considerar homógrafo. Homógrafo es cuando tienen origen distinto. Por ejemplo, la palabra cubo. Cubo tiene, por un lado, cubo geométrico, que es el significado que tiene un origen en una figura geométrica, y por otro lado, cubo de agua, que esto tiene otro origen distinto, no pertenece al mismo origen. O por ejemplo, del verbo llamar, llamar del verbo, él llama y llama de fuego. Aquí se ve claramente que no hay ninguna relación entre ellas. Normalmente, cuando dos palabras veis que es que no hay ningún tipo de vínculo entre ellas dos y se escriben y suenan exactamente igual, es homógrafo. Mientras que si tú ves dos palabras que sí tienen un vínculo entre ellas, sería polisémica, como por ejemplo la palabra estrella. Estrella astro y estrella famoso, sí hay algún vínculo, porque un astro es como una persona muy visible, como que resalta, ¿vale? Mientras que llama de fuego y llama del verbo llamar es que no tiene nada que ver la una con la otra. Por eso se considera homógrafas y no polisémicas. Bueno, entonces estos serían los distintos tipos de palabras en función de su relación de significado. Monosemia, polisemia, sinonimia, antonimia, paronimia y homonimia. Y dentro de la homonimia, homófonas y homógrafas, ¿vale? Esto es súper importante que lo apuntéis bien y que tengáis ejemplos de cada tipo. Vamos ahora con el concepto de campo semántico y el de familia léxica. Bueno, un campo semántico es un conjunto de palabras que siempre tienen la misma categoría gramatical, es decir, son todas sustantivos o son todas adjetivos, ¿vale? Siempre tiene que tener la misma categoría. Y que se relacionan por su significado, Yo también lo explico mucho con el sentido de que todas las palabras tienen un referente en común, se refiere a algo en común. Por ejemplo, el campo semántico de casa, piso, apartamento, adosado, dúplex, ¿qué es lo que tienen en común? Pues que todas son sustantivos y todas son un tipo de casa, ¿vale? Mientras que la familia léxica es un conjunto de palabras que tienen la misma raíz, o lexema. Por ejemplo, la familia léxica de pelo, peluca, peluquero, peluquería, pelazo. Todas tienen en común la raíz pel, ¿vale? O la familia léxica de producto, pues sería producción, productivo, productividad.
todas tienen el mismo lexema, ¿vale? Bueno, pues esto sería campo semántico, familia léxica y por último vamos a ver lo del significado denotativo y connotativo de una palabra. El significado denotativo de una palabra es el que viene en el diccionario, es el significado propio de la palabra, ¿vale? El concepto. Por ejemplo, la palabra primavera es una estación del año, sería su significado denotativo. O la palabra zorro, la palabra zorro pues es un animal, significado denotativo. Sin embargo, hay situaciones o hay palabras que pueden adquirir otro significado distinto al que viene en el diccionario. Por ejemplo, la palabra zorro, utilizado en otro contexto, puede significar astuto. Si tú dices, por ejemplo, él es un zorro en los negocios, ahí zorro significaría habilidoso, astuto, ¿vale? O la palabra tomate. Tomate es una verdura, y sería su significado denotativo. El significado connotativo, pues se puede utilizar con el sentido de polémica. Cuando dice, aquí hay tomate. Ese tomate ahí significa polémica, ¿vale? Entonces, el significado denotativo es el propio de la palabra que tiene en el diccionario, y el connotativo son otros significados añadidos, que el emisor le añade y que tiene otra connotación diferente a su significado literal, ¿vale? Bueno, pues espero que hayáis entendido lo que es el significado denotativo y connotativo, y ya sabéis que en este tema tenéis que estudiaros tanto el campo semántico, la familia léxica, significado denotativo, connotativo, las relaciones semánticas y todo lo referente al signo lingüístico, definición, componentes, características y tipos, ¿vale?